Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 248 y vamos a hablar sobre un tema que creo que es muy importante para todo aquel que busca un karate funcional, ¿no? Vamos a hablar de los actos habituales de violencia, como los define Patrick McCarthy Sensei. Ujú. Tiene un documento público de hace años y años y años que anda por ahí por internet, un archivo PDF, que recomiendo que busquen y lean, donde él eh, argumenta cómo llega al Koryu Uchinage y por qué llega al Koryu Uchinage. Como siempre, para ayudarme en la tarea, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Esto es interesante, este tema, porque en gran medida refleja también gran parte de nuestro camino y nuestra búsqueda, ¿no? Incluso algunas de las mismas fuentes, ¿no? Sí, sí, cuando lee uno a Patrick McCarthy, yo no lo había leído antes, yo, o sea, conocía de él, vamos, había leído sus libros, pero bueno, no había leído demasiado de él y bueno, desde que nos adentramos en el mundo del podcast y del karate funcional, que estamos leyendo prácticamente de todo el mundo, Mm. me llama la atención, ¿no? La similitud, ¿no? Que cuando uno busca, ¿no? Lo que encuentra, lo que tiene, lo que no tiene y dónde tiene que buscar, no tiene que buscar. La verdad es que me llamó la atención. Y afortunadamente hay gente, ¿no? Que buscan y que son atrevidos, porque yo en todo lo que leo él siempre veo un acto de valentía. Sí, un acto incluso de rebeldía, ¿no? De, El hecho sí, bueno, la rebeldía quizás es la consecuencia, ¿no? Es mm, decir, yo he visto esto, me arriesgo mm. y claro, hay gente que se va a oponer, es como un marine, ¿no? Supongo en la antigüedad, que descubre algo, va para allá, todo el mundo se opone y entonces, bueno, como consecuencia se tiene que rebelar, obviamente, ¿no? Pero hay un paso previo que es, bueno, darse cuenta, eso es lo primero, luego atreverse y luego, evidentemente, bueno, pues acaparar aceptar las consecuencias. En caso, en su caso le ha sido positiva, no es así para todo el mundo, claro. No, claro. Yo pienso que la figura de Patrick McCarthy Sensei, digo, primero hay que tener conciencia en qué contexto histórico lo hizo. Era prácticamente el único, estamos hablando de los años 80, que estaba en esta. Había muy poquitas otras personas en la misma Para búsqueda. muchos países casi el boom del karate. El karate sí Del que hemos karate visto deportivo, exactamente. puro y duro Mm. de japonés. Él ya llevaba muchos años. Y Ah, aparte una persona que tiene coraje personal, ¿no? Una persona que hizo kickboxing, que fue muy exitoso en el kickboxing, o sea, estuvo en la parte deportiva del contacto pleno, entrenó jiu-jitsu, entrenó kung fu, buscando, ¿no? Pero todo empieza, me encanta este documento que, como decía antes, que le recomiendo a la audiencia que lo salga a buscar. Me encanta porque empieza diciendo, lo podría haber escrito para mí, o para ti, me parece. Porque dice: "Tras 20 años de karate tradicional, frustrados por sus prácticas basadas en reglas y mentalidad inflexible". O sea, salió a buscar, ¿no? mm. Em, o sea, que no es algo que se le ocurrió de un día de la noche a la mañana, no es una necesidad del momento. Son 20 años de búsqueda y al final decir: "Bueno, acá no hay". Estamos hablando de maestros de todo tipo, no solamente, eh, por ejemplo, japoneses, ¿no? También sus maestros okinawenses, ¿no? Que Exactamente. también se ha dicho, no, pero en Okinawa era diferente. Evidentemente, si lo llega a ser, posiblemente él no hubiera tenido que salir como él dice, ¿no? Justamente, aparte en una parte de este texto dice que lo salió a buscar, por Japón. Él es canadiense Ujú. originalmente. Lo salió a buscar por Japón, o lo salió a buscar en Okinawa y no lo pudo encontrar. Y dice que ya él no podía soportar la interpretación comúnmente aceptada de la aplicación de los katas, ¿no? O sea que le Pero, pareció. creo que se nos ha olvidado una cosa, Jorge. Lo que no encontraba era la funcionalidad en el karate. Claro, él salió a buscar algo que le hiciera que la interpretación del kata no fuera, este bunkai estilizado sobre Kihon de karate que se acostumbra a hacer siempre contra un par de golpes, el Oizuki o el Gyakuzuki, sino que él buscaba algo que realmente funcionara en la realidad, que
digo, es la brecha que siempre vivimos nosotros, ¿no? Entre lo que se hace en el kata y lo que se hace en el kumite. Se desecha el kata para cuando se hace kumite, ¿no? Claro, nosotros, precisamente como el centro neurálgico de lo que nosotros hacemos es la kata, es donde basamos todo el sistema. Si el kata no funciona, pues no hay sistema. Por lo tanto, tiene que haber una, digamos, una interpretación más allá de aquello que nos llegó y evidentemente lo que sigue llegando y lo que parece ser que llegaba anteriormente a nosotros también, ¿no? Es todo como muy cuadrado y nosotros pensábamos que, bueno, que eso no tiene nada que ver con ese karate que siempre se nos había dicho. Claro, y a mí me llama lo que sí me llamó la atención un poco es el hecho de que, él viniendo de una persona viniendo de una tradición en la cual es profundamente, funcional, o sea, en el sentido de que va a buscar la funcionalidad antes que nada, lo que sí apunta de primera es al kata, ¿no? Poner kata como centro, igual que nosotros, no comprendiendo cómo es que se puede utilizar el kata en el contexto técnico-táctico que se viene utilizando y cómo es que no hay una conexión funcional, o sea, que se utilice para lo que en algún momento tienen que haber sido utilizadas, ¿no? El, y él salió a buscar un maestro, un estilo, una organización, alguien que le pudiera enseñar las aplicaciones combativas originales y funcionales. Nombra la palabra funcionales, ¿no? Totalmente en sintonía con nuestra búsqueda, ¿no? Del kata, que de una forma racional, coherente y sistematizada. Y esto me parece que es importante decirlo, porque justamente cuando se habla de Bunkai, cuando se habla de kumite, cuando se habla de defensa personal, se usan como términos genéricos y cuando se ve lo que se muestra normalmente, no es una concepción racional y coherente y sistematizada. Es lo que me acuerdo en algún podcast que vos decías que se hace el ataque para que encaje en la defensa, ¿no? Se buscan técnicas de ataque que sean defendibles con la técnica de kata, ¿no? Sí, Este, no, es visible, quiero decir que no hace falta ser tan inteligente, quiero decir que no dije nada especial, es que se ve que es así, ¿no? Y además me gusta que usa palabras además con sentido, que tiene un sentido, que no es una palabra dicha al azar, ¿no? Sino que tiene un gran análisis alrededor. Por ejemplo, cuando dice racional, es porque a veces cuando nosotros decimos, ah, bueno, no son las técnicas de karate, el famoso Izuki, el famoso Maegeri o lo que sea, bueno, mm, o cualquier otra técnica, digamos, de Quijón que la usemos para aplicar los katas. Sino que cuando nos vamos a la defensa personal también tenemos TIS, ¿no? Mentales. Y ujú. entonces pensamos que la defensa personal es hacer mañas. Yo te agarro de una manera y ya te hago pam, 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 pam y te vuelo, ¿no? Y entonces aquí la palabra racional se refiere evidentemente a que no es eso lo que se busca, sino algo que esté dentro de una lógica técnico-táctica, digamos, ¿no? Y además real, dentro de un mundo real, que es la defensa personal, porque el que nos ataca no es nuestro amigo, ¿eh? Es decir, no, y no, y si lo era, y si lo es, lo era seguramente, con lo cual ya es nuestro enemigo. Así que si no partimos de una manera de pensar racional, podemos caer en el error de que no hacemos Oizuki, pero hacemos un agarre, pero no deja de ser algo consensuado sin ninguna táctica, digamos. Lo que nosotros llamamos de forma un poco despectiva maña, ¿no? Que se dice, la maña, te hago esto y tú me haces Cla esto. Exactamente. La gente siempre cuando habla de defensa personal, y no hay que ir muy lejos, digo, la semana pasada en los locales donde nosotros tenemos nuestros dojos, hay un dojo, un doyan de Ujú, taekwondo, tenían un entrenamiento abierto de defensa personal. Y era nuevamente el viejo fenómeno, ¿no? Em, McCarthy habla de aplicaciones combativas originales. Yo entre paréntesis puse lo que nosotros llamamos situaciones tácticas. ujú. Este, porque si uno no entrena en un contexto, es como que yo vaya a jugar al tenis y después quiera ser bueno al fútbol. Digo, si yo no entreno en un contexto de fútbol,
no voy a ser bueno al fútbol, no voy a aprender a jugar al fútbol. No podemos entrenar un contexto técnico, táctico, motriz, etcétera, etcétera, y después creer que nos va a servir en otro contexto. Y no entiendo por qué es el gran velo que hay, que tiene la gente sobre los ojos. Hoy, justamente, en el canal de YouTube del podcast, un karateca asiduamente argumentando de que las tácticas del karate, del comité deportivo de la WKF, él estaba comentando el episodio pasado donde hablábamos sobre las proyecciones del karate, argumentando asiduamente de que el karate WKF servía para defensa personal y que en realidad lo único que se necesitaba para defenderse y que él ya lo había probado en la práctica, era moverse y Gyakusuki, ¿no? Este, y digo, para mí esa visión es muy miope, primero porque confunde la pelea con la defensa personal, confunde la violencia física con un intercambio de golpes consensuales, este, y también confunde la experiencia individual de una persona con una perspectiva sistémica, ¿no? Si el entrenamiento que se hace para participar en el comité de la WKF sirviera para la defensa personal, todos, o la gran mayoría de las personas que son educadas en el sistema serían excelentes en la defensa personal. Y sabemos que no es así. No, pero ellos mismos no. Quiero decir, Claro, dan curso de defensa personal y no hacen karate deportivo. Hacen hacen otra cosa, exactamente. Y ahora, eso bien, claro, uno puede ser eficaz, eso nadie se lo quita y puede ser eficaz. Hay gente muy grande, muy fuerte que te da una bofetada y te tumba, o sea, no hace falta. o hay gente que tiene arma de guerrero y no necesita entrenar nada Claro, y te la no va a dar necesita, igual. pero la mayoría de la gente que compite, hay que pensar que la mayoría de la gente que compite no son competidores de élite. Mm, Son gente que compite en sus dojos con sus compañeros y entrenan en sus dojos con sus compañeros, y un fin de semana van a competir, pues, al provincial, o como lo quieran llamar, ¿no? Le invitan a tal campeonato, sí, es muy amateur, digamos, ¿no? Y luego están los karatecas de élite que, bueno, que se pueden permitir el lujo de entrenar más y adquirir más habilidades. La mayoría de gente que compite no podría defenderse contra un nivel de agresión súper alto. Yo he escuchado un podcast que a mí me ha dado miedo, ujú, porque estaban entrevistando a un preso y le pregunta, ¿no? Que ¿por qué estás aquí? ¿No? Dice, porque he matado a un montón de gente. Dice, no sé mm. cuánto. Yo empecé a pegar puñaladas por allí, no sé qué. No sé si estoy usando la palabra adecuada pero En bueno, el YouTube. en el YouTube, ya me lo dirán, ¿no? O sea, agredía a la gente, Mm, ¿no? mm. Y decía que él era bajito, pero que a él le daba igual que el otro fuera grande. Si se metían con él y le tocaban, el tiempo que duraba la pelea es ir al coche y agarrar un arma, ¿no? O sea, y le veías la cara y dice, ¿cómo se puede defender uno contra eso? Exactamente. Imagínate si encima, estás bajo una regla, ¿no? Porque al final adoptas unos automatismos, ¿no? Yo freno para no hacer daño al compañero, ¿no? Porque al fin y al cabo no es un competidor, una persona ahí, no deja de ser un compañero de práctica. Y la mayoría de la gente, evidentemente, no tiene ese nivel de destreza. Yo No, y diría que aparte, y sin embargo, en otros sistemas vemos que una persona con un año ya sí es capaz de defenderse en la calle, ¿no? Con lo cual, evidentemente, el aspecto deportivo del karate está enfocado en otra dirección, ¿no? claro, digo, por definición, el aspecto deportivo del karate está enfocado en no lastimar, no lesionar al oponente, sino no se podría competir. Están intentando proteger digo, el físico del competidor. Ahora Claro, sí, si la metodología fuera enfocada a la defensa personal para poder defenderme contra cualquier tipo de agresión, y hablo contra cualquier tipo de agresión, no contra alguien que te lanza puñetazos así de mm, forma torpe, pues evidentemente todos los karatecas que compiten estarían capacitados para poder defenderse en la calle contra todas esas tipos de agresiones, ¿no? Y, claro, y McCarthy y nosotros decimos que no. no, exactamente, porque si un sistema para ser validado solamente puede ser validado por sus miembros de élite, entonces el sistema no está funcionando. El sistema tiene que funcionar
con todos o la gran mayoría. Digo, es lo mismo si agarramos el entrenamiento militar, los conscriptos militares, que están, no sé, en España cuando estarán un año, o digo, depende de qué país salen. En algunos países un año, en otros son 2, yo qué sé. No, en España no es obligatorio. Ya no tienen, okey, bueno, No, pero pero hace décadas. Sí, pero pero hubo momentos que era obligatorio, hubo ¿no? Y todo el que entraba momentos. salía funcional. Mm, Todo sí. el que entraba salía sabiendo tirar, sabiendo cavar, sabiendo navegar por compás, digo, o sea, las habilidades necesarias básicas las tenían todos, 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 absolutamente todos. Entonces, entonces sabes que el sistema funciona. El sistema de educación o de formación que tienen en el ejército funciona porque Bueno, produce hemos sido resultados previsibles. hemos sido un país invasor, o sea, quiero decir que funcionaba. Por eso te digo, y funciona de forma previsible, se sabe que si pones al cadete a este entrenamiento, sabes que del otro lado, cuando termine el entrenamiento, va a tener Mm. estas habilidades. Eso no pasa ni con el karate deportivo, ni con el karate tradicional, no pasa con el karate de la forma que se enfoca en este No, momento. y con ningún deporte, excepto quizá alguno, como siempre ponemos la sesión, quizá el judo, pero quitando el judo y alguno más, la mayoría no funciona. Me refiero a artes marciales, ¿eh? Ah, no, no, seguro, porque digo, pero digo, el judo, el judo no pretende ser otra cosa, ¿no? O sea, el judo se prepara para la competencia y y produce lo que se prepara. El boxeo se prepara para la competencia. Aparte es fácil de probar. Subite a cualquier ring, no a competir, subite a cualquier ring con cualquiera que haya entrenado un año y anda a ver cómo te va. Vas a ver que cualquiera que está arriba de un ring después de un año de entrenamiento tiene unas, habilidades básicas, fundamentales, que funcionan. Claro, a eso me refería, que los de élite, por supuesto, son eficaces, pero también los que no son de élite. Toda persona que practica de forma regular la práctica del boxeo, es complicado vencerle. Quiero decir que no, una persona normal de la calle no le va a pegar, ya te lo digo. Pero en el karate deportivo, como busca otras cosas, ahora esa persona puede ser eficaz en el boxeo y cuando, claro, evidentemente, pero concretamente, si controlas constantemente, no quieres hacer daño, pues al final tienes una Bueno, mentalidad de no hacer daño. Eso es así. estábamos viendo el video de un campeón olímpico que va a Tailandia a hacer Thai boxing y no le puede pegar a un pavo, no le puede pegar a un escudo. No puede transmitir energía cinética cuando está pegando y es campeón olímpico, mundial, etcétera, etcétera. Estamos Es hablando en situaciones controladas. claro, alguien que agarra un Imagínate. escudo y ella le I pega, a él le pega. imagínate cuando es que alguien viene a por ti y tienes que frenarlo en seco de de una patada, por ejemplo, al muslo o de un codazo a la cabeza, ¿no? Claro, tienes que tener unos automatismos diferentes. Entonces, como él dice, él no encontró a nadie, ni en el mundo, ni en Japón, ni en Okinawa, que pudiera transmitir esto de manera racional, coherente y sistematizada. La misma experiencia que tuvimos nosotros. O sea que, ¿qué se hace entonces? Te decís, bueno, este es lo que hay y me quedo acá. Digo, porque muchas veces, muy bien dijiste tú que se necesita valentía, porque hay que tener la valentía de romper paradigmas viejos y buscar paradigmas nuevos. Y es muy duro, es muy duro. Hoy estaba hablando con una alumna, este, que me dice, no, pero los otros compañeros, ella no entrena con nosotros los domingos porque da clases en su país, en el grupo de la Jitsu Todoken Kyokai. Y me dice: "No, pero los otros compañeros, no sé, están a mi altura, al mismo nivel más o menos que yo". Le digo: "No, la gran mayoría está muy por debajo", le digo, porque el nivel, de entrega que se necesita para esto, porque lo que estás haciendo es rompiendo paradigmas viejos, estás rompiendo, patrones neurológicos viejos, estás rompiendo ya casi que creencias religiosas o filosóficas viejas y adoptando nuevas. Y este es un proceso
que es difícil desde el punto de vista motriz y físico, pero es un proceso dolorosísimo desde el punto de vista emocional. Tenés que destruir parte de tu identidad. Entonces La es mente un lugar entra duro. la mente entra como cuando deja de fumar, en un estado de abstinencia, ¿no? Es decir, el es como, quiere ir para un lado, pero la mente le recuerda que está en otro, ¿no? Es como Claro, la mente y le entonces recuerda constantemente. le recuerda constantemente, y muchas veces de forma muy sutil, ¿no? Por ejemplo, empiezas a hacer, te crees que estás haciendo una cosa, y después viene alguien y dice: "No, por aquí no, por allí, por aquí, por allí". Y te das cuenta que, bueno, que todavía estás como volviendo de nuevo sin darte cuenta a los Sin darte cuenta. por eso nosotros decimos siempre la conciencia por delante, ¿no? No como un Claro, estado místico, sino como un estado de atención y de para mejorar, ¿no? y la necesidad de, si es posible, de apoyarte en alguien que ya hizo ese proceso, ¿no? Y Claro, es que hay gente que a mí me pasa en las clases, ¿no? Cuando no les sale algo, quieren dar como atajos, ¿no? Si ya tiene un conocimiento, lo intentan llevar a lo que ya conocen, ¿no? claro, Igual a veces funciona porque lo que conocen tiene cierta relación y otras veces es un fracaso absoluto, ¿no? Y otras veces quieren como que tú les digas algo concreto para cortarle el camino, ¿no? Y digo, el atajo, no es buena consejera, ¿no? Porque no existe, no hay, esto lo que hay es tirarse allí, si está allí y allí tenemos que ir, ¿no? Entonces, a veces pasa que sin darnos cuenta, vamos como buscando pequeños atajos, ¿no? Y bueno, vamos intentando que el puzzle claro, encaje, ¿no? exactamente, siempre relacionando con lo que ya tenemos, y ese es el gran error, ¿no? Y digo, esta, compañera de camino no hace ese error. Le digo: "Mira, de la gente que trabaja conmigo", le digo, "hay 2 personas que tienen esa entrega, constante, semanal. Sos vos y, nuestro queridísimo, y extrañado David Ortega". David Ortega Sensei era uno que entrenaba semanalmente contigo y conmigo, contigo y conmigo. Y si te olvidabas, te estaba mandando mensajes: "¿Cuándo entrenamos? ¿Cuándo entrenamos? ¿Cuándo entrenamos?". S Siendo una persona que estaba bañado en laureles deportivos, podía haber dicho: "Llegué, no me molesten más, que ya llegué al tope". Y en cambio, transitaba diariamente por este camino que es muy doloroso, muy frustrante, ¿no? Mm. Este, una cosa que dice Patrick McCarthy Sensei, que creo que también hay que ponerla en el tope del libro de karate que uno está escribiendo con su vida, y es que utilizar los actos de violencia física, lo que nosotros llamamos situaciones tácticas, como premisa contextual para la aplicación de las técnicas de karate. Premisa. Y ese es el gran error que ha cometido el karate moderno, es dejar esa premisa, la premisa contextual de que lo que define el karate es su capacidad de solucionar estas situaciones, y se inventó una realidad alternativa. Yo no sé si habrán visto ahora, o si tú has visto, Pepe, los nuevos videos que hace Naka Sensei, que son, casi Mm. como haciendo trucos de magia, ¿no? No, si haces así, ahora mando mi intención para acá, esto es budo, porque ahora no te puedo tocar y después sí te Pero puedo. todos esos ejercicios vienen del aikido, ¿eh? Por ejemplo, Saito, Mm. ahí lo hacía, Koichi Tohei. Hay varios que han Yo te hecho. yo tengo un libro ahí donde ya se hacía ese ejercicio, demostrando la capacidad que cuando uno estructura bien, pues no te pueden doblar el brazo, por ejemplo. Y evidentemente cuando pones la intención, pues claro, como tu intención va para allá, pues más fácil. Es que si como estás, la intención lo que hace es estructurarte, pues como empujar algo que está bien estructurado, etcétera, etcétera. Y ahora se aplican cosas que ya se llevan aplicando, como en aikido se hacía como para demostrar que el ki existe, ¿no? Como que ves, no me mueves si yo no quiero. Y Lo ahora de para demostrar el sentarse, lo de Budo Karate. sentarse, lo de sentarse en seis y empujarte los hombros y tú le Mm. tocas con tus dedos los codos y ya, claro, le corta el flujo de energía y no puede empujarte, ¿no? Porque, bueno, te ha cortado la articulación. Y ahora él lo hace aplicándolo como si estuviera eso en el karate y en el karate no estaba eso antes.
Claro, pero aparte no tiene relevancia porque no tiene un ápice de aplicación funcional. Es un truco de fiesta, ¿no? Como le dicen, un party trick, dirían un Mm, norteamericano. O sea, no conlleva ninguna relevancia a tu habilidad marcial. Eh, em, entonces, nuevamente, deja de tener como premisa contextual la aplicación de las técnicas de karate en situaciones de violencia real, ¿no? De violencia mm. física. Y bueno, él buscaba recrear escenarios realistas de violencia física en un entorno controlado y aplicar las lecciones defensivas contra niveles progresivos de resistencia, por supuesto, y ayudar a comprender los mecanismos con los que se desarrollaron los katas. O sea que empezó a hacer lo que nosotros llamamos una ingeniería inversa, ¿no? Que es Lo realmente que digo, lo es lo que estamos haciendo nosotros, pero es por necesidad en realidad, ¿no? Porque sí, lo que la pregunta que hacen algunos karatecas, sin casi sin lógica, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, no? sí. O sea, porque mucha gente pregunta, bueno, ¿los katas fueron antes o primero y luego se crearon las aplicaciones o las aplicaciones primero y luego se crearon los katas? Obviamente, la pregunta no está contestada. Sí, Obviamente, digo, primero vino la situación táctica y después vino la solución. Primero se creó claro. un problema y después se hizo la solución. Yo me imagino que si yo tuviera que crear una kata, bajo los patrones del karate funcional, no de otros, ¿no? Eh, mm, yo vería lo que él habla, ¿no? De la violencia bueno, de la calle, digamos, ¿no? Bien, si alguien me va a pegar como me pegaría, ¿no? Mm, Como me pegaría como un boxeador, me pegaría como un karateka, como un kung fuka. Posiblemente se acercaría más a lo que es un boxeador, seguramente su golpe, ¿no? Más allá de la belleza técnica que ponga el brazo aquí o no, es decir, distancia, golpe y no me importa nada más que destruir, ¿no? Entonces yo voy a crear un movimiento defensivo acorde a ese ataque. ujú, Si exactamente. entonces el movimiento defensivo no puede ser una técnica, tiene que implicar también un elemento táctico. Entonces, no es lo mismo defender por dentro, que tiene el otro su golpe, su otro puño cerca de mi cara, que si defiendo por fuera. No es lo mismo que si defiendo absorbiendo, que si defiendo entrando o esquivando. Entonces, a partir de todas esas premisas, que si en el siguiente me hace un gancho, pues yo a lo mejor hago aquí me agacho, me giro, porque estoy pensando que lo he agarrado por la pierna y lo proyecto, ¿no? Ujú, Toda esa cadena, ¿no? Que más adelante también hablaba McCarthy, toda esa cadena de agresiones que se pueden dar, se pueden unificar y a partir de ahí yo creo una técnica, una combinación o una kata desde un contexto realista. ¿Qué claro. pasa luego? Que como la mayoría de la gente no conoce esas aplicaciones y el propósito de la kata deja de ser la defensa personal y tira más a un elemento educativo, pues claro, la estética, ¿no? Es lo que se va comiendo poco a poco la educación física, los valores educativos, etcétera, etcétera, se va comiendo todo aquello y va creando un modelo más acorde bueno, a algo que para mí no es el karate original, evidentemente, aunque ni siquiera la kata original, es una kata que se basa en esa, pero que no tiene ninguno de los movimientos originales que seguramente estaban pensados para defender y no para fluir en armonía con el otro, ¿no? Es decir, que Exactamente. Y a mí, sabes que muchas veces hablo de elementos formativos, igual que tú, casi que por respeto, pero eh, en realidad me rechina, porque para mí una pauperización, o sea, agarrar un nivel de información y degradarlo, y después decir es para la formación, es contradictorio, ¿no? O sea, y realmente lo que ha pasado con los conocimientos del kata, los conocimientos que hay dentro del kata, es que o se ha ignorado esa información, se ha perdido, o simplemente se la han sacado y han simplificado katas, se han hecho katas nuevos que no tienen congruencia ninguna. eh, pero el karate original era un sistema completo y cada tornillo de la máquina tenía su razón de estar. En cambio, ahora hay un montón de cosas que son arbitrarias, porque no se saben de dónde, el por qué, y después han sido transformadas en otras,
de forma arbitraria sin saber la función original, y ahora estamos con una masa técnica que cada vez está más dista de una funcionalidad, está más Pero sí distante. sí tiene sí se sabe, ¿eh, Jorge? Lo que pasa es que como te hablamos tanto se nos olvida. Koichi Toei habla de eso, habla de la socialización del pueblo japonés a través de consensuar todo lo que hacen, que esté consensuado. Es difícil ver a alguien que salga de la norma que se impone. Y la kata es un reflejo de ello, es decir, todo el mundo, la kata no es un sistema individual, sino que lo convierte en un sistema para que lo haga conjuntamente todo el mundo y que obtenga los mismos resultados. Es decir, y más en la educación, que se buscan además Sí, creo que ciertos. ese puede haber sido el motivo original, pero hoy no lo saben. Hoy esa organización, esa No, información no. está perdida. Han pasado 2 cosas, no solo se ha perdido eso, sino que se rechaza cualquier muestra de que alguien vaya en una dirección contraria buscando la forma original. Y se apela a que lo que hay hoy es el kata en sí mismo, es lo que se hacía antiguamente, solo que ahora, bueno, como somos más civilizados, pues no pensamos en pegar, ¿no? Pero tampoco es el kata original, evidentemente. Claro, pero se le ha enmendado al kata una cualidad mítica, a la vez que se le saca toda la capacidad práctica. Y entonces vienen los argumentos de que no, tal kata es bueno para la fortaleza de las piernas, o tal kata es bueno para el balance. Eh, bueno, el caso extremo, me acuerdo de aquellos personajes que hablaban de que el Teki y el Naifanchi eran buenos para la cura del cáncer. No sé si recordás que tuvimos Sí, sí. contacto con alguna gente. Digo, y son. A pesar de que ya habíamos trabajado con médicos aquí en el podcast donde decían que tenían sus beneficios, pero que precisamente yo sí tengo la mala suerte de tener esa enfermedad, no creo que el kata Yo me no voy a pueda dejar de curar. hacer Naifanchi, pero voy a ir al oncólogo. Claro, como rehabilitación física, obviamente, ¿no? Pero como rehabilitación física, pero no como cura. De todas formas, el el tema de las catas, bueno, es un poco complejo, ¿no? Porque como al final nadie sabe qué es, como cada estilo lo adapta a sus características, uno lo hace, entonces, ¿qué Sanshin o qué Naifanshin es el que cura? De todos los que hay. Del Shorin Ryu, del Shooter Ryu. Entonces era un poco irónico, ¿no? Pero me refiero, ante un argumento exagerado, bueno, pues también un ejemplo exagerado, ¿no? Exactamente, y mira, me parece que fue Carl Sagan, el astrónomo norteamericano, que decía que aquel que venga con proposiciones extraordinarias tiene que poner pruebas extraordinarias. Y yo vi el Naifanchi del cual hablaban, y era el mismo de siempre. Y Mm. hay miles y miles y miles de karatecas que se han muerto de cáncer haciendo ese Naifanchi. Mira, Este, cuando con mi grupo de Tai Chi, a veces, bueno, la gente se interesa, ¿no? Cuando yo digo, pues esto es un puñetazo, esto es un no sé qué. mm, Y entonces les explico, bueno, que es un arte marcial, ¿no? Que se creó como eso, que luego por necesidad social, etcétera, etcétera, política y bueno, y un sinfín de cuestiones, pues se introducen elementos nuevos, como pasó en el karate, bueno, se introduce el shiku, ¿no? A partir de entonces, bueno, pues también y entonces, bueno, digamos que hoy día el tai chi, no es un arte marcial. O sea, mm, yo conozco a poca gente de tai chi que sepa defenderse con el tai chi. mm. Sí, porque son kung fuca o hacen otro arte marcial y por eso pegan, pero desde el tai chi no, porque además tiene una metodología muy definida, muy clara, etcétera, etcétera. Entonces, tú que conoces el tai chi, cualquiera que lo conozca, y si no es fácil verlo, tiene diferentes formas de puño. Tiene el famoso golpe circular descendente, que es como un huracán, donde se hace la mano así, se traba y se golpea, o un movimiento que es con la mano de adelante y luego se pega el puño directo, ¿no? Que es una especie de tate. Y entonces yo le decía que esa mano ahí lo que hacía era agarrar la cabeza del otro para pegarle con y decía y se sorprendía. Bueno, Mm. pues esa misma sorpresa expresa muchos karatecas cuando se le dice que el nukite no es atravesar el pecho del otro, sino que es una proyección, por ejemplo, ¿no? Fíjate si se ha perdido información.
Claro, exactamente. Y aparte, digo, se ha solidificado el concepto de lo que es un kata, se ha transformado en una coreografía, en un baile, sin Ujú, música. En cambio, McCarthy apunta a algo que él dice que él intenta demostrar cómo los katas no solo culminan las lecciones de combate ya impartidas, sino que cuando se unen en rutinas coreografiadas y en solitario, resultan en algo mayor que la suma total de sus partes. Yo lo que leo acá es que cuando vos empezás a hacer lo tuyo al kata y empezás a sacar los elementos y los conjugás según tus necesidades, tus habilidades y tus necesidades tácticas del momento, el kata resulta siendo más que la suma de sus partes porque, bueno, porque representa un sistema. Cada parte representa todas las partes con las cuales comparte características. Entonces ahí te explota el kata entre las manos, ¿no? Ahora, si vos ves que un soto uke es un soto uke y nada más puede ser un soto uke, ¿con qué técnica? Y todavía lo ves como un uke, o sea que tiene que ser una defensa. ¿Cómo haces para conjugarlo con la vida real? Es imposible. No podés utilizar un soto uke como una defensa. hablas de Ushiyuke, ¿verdad, Jorge? Bueno, cualquiera de los 2, El digo, pero el sotobuque nuestro va desde adentro hacia afuera. Sí, que Eh, todavía es menos aplicable que este. Por lo menos este claro, es que es como quitar una mosca, ¿no? Pero seguro, exactamente, pero el de adentro hacia afuera es, como buque, tiene otras aplicaciones que son fantásticas y funcionan a la perfección, pero como buque es no tiene sentido pensarlo así. Y yo he hecho mirá que la gente es religiosa y te dice: "No, pero ¿por qué?". No, no. Yo me he puesto adelante de cientos de personas y les he dicho: "Mira, te voy a pegar acá. Lo único que no te voy a decir cuándo. ¡Pum! Ah, no, no estaba preparado. Bueno, prepárate. ¡Pum! Ah, no, pero que no, que pasó una mosca. Bueno, ¡pum! Es imposible. Es imposible porque el sotobuque tiene 2 movimientos, tiene que entrar para poder salir. El tsuki tiene uno solo, entra. Es mecánicamente imposible. Y creo que, digo, esto abre la puerta para una concepción del kata que, bueno, yo no sé cómo decirlo sin que suene mal, pero hay que tener determinada cilindrada intelectual para poder entrarle al kata de esa forma. Porque no, tenés que tener fantasía, tenés que tener valentía, tenés que tener comprensión, tenés que tener capacidad de pensamiento abstracto, tenés que tener la creatividad para poder crear métodos de entrenamiento que soporten lo que la información que estás sacando. Necesita, necesita un montón. No podés, lo que el kata tiene para darte no te entra por osmosis. Lo es tenés que que sacar. necesitas conocer el idioma del kata. Exactamente. Es que a nosotros, por poner una comparación, se nos ha enseñado el kata en español y resulta que el kata está en otro idioma, ¿no? Y entonces limita nuestra capacidad de todo, porque incluso queriéndolo interpretar, no conocemos el lenguaje del kata. Y para eso, para conocerlo, tiene que usar todos esos atributos que tú estás usando, más allá. Encima la experiencia, encima sistemas transversales, ¿no? Como citabas antes, ¿no? McCarthy, que salió a buscar Kung Fu Shaolin, que salió a buscar Jujutsu japonés, el Akatori Shintoryu, ¿no? Que es un arte de sable. O sea, imagínate, para una mente de karate lineal, el sable es de los samuráis y el karate es otra cosa, ¿no? Y el Como judo es tú otra dices, cosa. claro, porque el karate ya tiene su sistema de arma, que es el kobudo, ¿no? Ujú. Fijaros hasta qué punto puede llegar el que no conocer el lenguaje, que al final no deja de ser un lenguaje universal, pero tienes que tener, digamos, una capacidad de interpretar correctamente, ¿no? Claro. Él mismo habla, dice, sale a identificar y demostrar la mecánica general de esas prácticas, o sea, el karate, el kata y sus aplicaciones combativas, y sus principios fundamentales, dice, ¿no? Ujú. Eh, y dice que esos principios deben ser, por necesidad, universales y que lo pudo haber formulado un maestro chino o un maestro okinawense, pero como es universal, lo puede comprender un occidental de hoy. Claro, pero si el kata es plano, no puedes identificar nada porque todos los movimientos se hacen igual. Entonces, cuando nosotros decimos los giros son proyecciones,
pero si lo que gira es para hacer un Gedanbarai a 45 grados por alguien que te viene de espalda, entonces es difícil de identificar, ¿no? Por eso él habla que hay que identificar y demostrar la mecánica general, o sea, no solo identificarla, sino demostrarla, es decir, hacerla, ¿no? De alguna manera expresarla, ¿no? Claro, pero y a mí lo que me extraña es que él sale a buscar estos requisitos y no encuentra ningún rastro de ellos en las enseñanzas del karate en Japón o Okinawa. Y, en y esto apunta, no sé, apunta a razones históricas, geopolíticas, económicas, no sé, un montón de cosas que han pasado a lo largo de estos 2 últimos 200 años, que es donde se convalece el karate, donde se forma, ¿no? Empezando por Bushi Matsumura y un poco antes también que él, y digo, y termina en el Todejutsu y después se transforma, tiene una metamorfosis a lo que es el Karate Do, ¿no? Eh, pero lo, lo que a mí me reconforta es que apunta en la misma dirección. Creo que también, viniendo de otros lugares y desde otras perspectivas, y en muchas instancias llegando a soluciones diferentes, pero apunta muchas veces a las mismas fuentes, ¿no? Apunta al sable, apunta al tú y yo, el empuje de manos china, apunta al jiu-jitsu, apunta a los sistemas chinos, o sea, donde fue a recabar información que le permitió comprender los cartas de karate okinawense que no le podían abrir en los dojos que él estaba, ¿no? Claro, evidentemente todas esas artes tienen sus particularidades, ¿no? Cada una en su sentido. Por ejemplo, más real que un sable, imposible, ¿no? Con lo cual la táctica tiene que ser impecable si no quieres morir. El jiu-jitsu, el cuerpo a cuerpo, es algo que, que tienes casi, un karateka debería tener casi la obligación, ¿no? Si quiere usar el sistema de defensa personal. ¿Por qué? Porque las posibilidades de que acabes agarrado son bastante altas, ¿no? Pero aparte que las kata lo tiene, quiero decir que no es algo foráneo. El Kung Fu Shaolin, pues por lo mismo, porque la raíz del karate viene de donde viene, ¿no? Y entonces, él está, seguramente también es que está hablando de katas que no son las convencionales. Es decir, que aquí seguramente no estará hablando de un Taekwondo, sino No, de claro. otro tipo de formas que él ha visto, muy semejantes. Y aparte que, independientemente de que nos guste más o menos y después el Kung Fu también tenemos un poquito del folclore, es decir, vemos a la gente pegando saltos mortales y eso es la parte gimnástica del Kung Fu, ¿no? Pero después ellos tienen katas o Kwan que son muy sobrios y que tienen muy claro, algunos incluso son 5 movimientos, lo que hace que lo Ujú, repiten una y otra vez, pam, 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 ahora para acá, pam, 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 mm. y perfeccionan eso. Tienen un concepto bastante marcial. Estoy hablando de las escuelas serias, por eso no del kung fu que se exporta, digamos, ¿no?, al extranjero, sino de aquellas escuelas que tienen también una trayectoria, o sea, una historia marcial, ¿no? Claro, pero él da un paso que a mí me parece que es esencial, que él, partiendo de los actos de violencia física como premisa contextual de la aplicación de las técnicas de karate, él sale a buscar en distintos ámbitos y encuentra, por ejemplo, en el Katori Shinto-ryu, encuentra que ellos parten de una situación de violencia real y diseñan una defensa y después trabajan en esa situación un montón de veces, constantemente. Y así van formando sus katas, o sea, de un contexto táctico real y después el trabajo para contrarrestar ese ataque, ¿no? Y es la metodología que después utiliza. Primero identifica los actos habituales de violencia, o sea, cuáles son los actos más comunes dentro de la violencia humana, y después los contrasta con el kata y crea sus ejercicios de dos personas, ¿no? Que son la médula,
la espina dorsal del Kuroyuchinadi, que es el Claro, sistema que termina creando, ¿no? se inspira, en el Hattori Shintoryu, con lo cual, seguramente no solamente en la coreografía, se inspira, bueno, en todos los elementos que lleva No, consigo, se ¿no? inspira en la metodología de cómo En la se met manejó de en hacer, la ¿no? claro, no solamente en la técnica. Entonces, bueno, de ele de del, bueno, de anticiparse, de esperar el momento adecuado, buscar el ángulo, o sea, todo lo que tiene el manejo del sable en ese nivel, me refiero, no en el nivel de los famosos. A mí lo que me llama la atención, hablando de una persona que está trabajando en el descubrimiento de los katas, en el redescubrimiento de los katas, poder descifrar la información que viene en los katas, él, después de un montón de años de estudio, de análisis, de probar acá, probar allá, de eh, diversas fuentes de información, llega a que puede reducir todo a 3 tipos de escenarios: a los agarres, a los impactos y a una mezcla de los 2. Este, eh, y eso a mí no nos sorprende, estamos en la misma. Digo, pero un karateca moderno, decirle que un nivel fundamental para comprender los katas es la comprensión de las situaciones tácticas de agarre. Pero, ¿qué pasó? ¿No era que el Goju-Ryu era para pegar de cerca y el Shotokan era para pegar de lejos? Toda esa mitología, todo eso desaparece por la borda, ¿no? Porque la realidad no le interesan los Ryu. Si alguien te viene a pegar, a robar o a pegarte, no te pregunta qué Ryu sos. Te, te va a agarrar y te va a pegar. Entonces, la, es un salto muy grande, un salto conceptual, intelectual, muy grande, el atreverse a pensar estas cosas. Recordemos que Galileo Galilei se tuvo que retractar de sus observaciones y decir que no eran verdad, porque si no lo quemaban en la hoguera, etcétera, etcétera. O sea, es algo que cuesta, es algo que tiene un coste, hacer este tipo de cosas. Y muy bien podría haber terminado solo en el jardín de su casa 30 años más tarde sin que nadie lo hubiera escuchado, ¿no? Lo que tiene es que también tiene una capacidad comunicativa muy grande. Es eso lo que le salvó y le abrió la puerta a muchos otros karatecas a entrar a buscar por este camino también, ¿no, Pepe? Claro, bueno, hay los momentos también, ¿no? Concretos, ¿no? También al público él se dirige, también tiene su sistema, eso, bueno, la gente no lo relaciona con el karate, entonces, bueno, nosotros que somos diferentes, porque nosotros sí tocamos el karate de lleno, es decir, nosotros Mm, decimos, él ha creado su propio sistema que se llama Koryu mm, y eso hace de alguna manera que amortigüe, ¿no? El impacto de su mensaje. Es como porque la gente dice: "Sí, pero eso es Koryu Shinadi", ¿no? Pero si tú le sí, dices: "Mira, Shitoryu no es lo que tú haces, sino es esto, esto y esto", mm, ¿no? Claro, eso es más difícil de amortiguar para la mayoría. También hoy día es verdad que la gente es más cómoda, o sea, mm, lo que hace mira, aquí se hizo una encuesta, bueno, a la mayoría de la gente se le preguntó dónde trabajaba, ¿no? Estoy hablando de España, ¿eh? No sé si en el resto de Europa será lo mismo, seguramente, igual mm. incluso en el resto del mundo. De bueno, de si el trabajo que tenía ahora era el mismo que cuando empezó a trabajar, ¿no? Y, más del 90% el primer trabajo que encuentra es el que se queda para siempre. O sea, hay poca aparte, bueno, más allá de las oportunidades sociales que en ese momento se surjan, que a lo mejor tienen más oportunidad de cambiar de trabajo, porque Mm. tienen más estudios, etcétera, etcétera, pero incluso gente de estudio, ¿eh? Sí, hay poca capacidad de emprender, es decir, la gente tiende a acomodarse. La mente Sí, funciona de esa manera. Entonces, el karate no está fuera de la mente de la persona, ¿no? Es decir, lo que hago, lo primero, hay gente, eso lo sabemos nosotros, que les cuesta trabajísimo, mm, o cambiar de estilo, aunque no le guste lo que tiene, o hacen con su maestro otra cosa, pero siguen en el mismo sitio. A lo mejor que no hacen lo mismo, pero sí hacen lo mismo, puesto que el mensaje es igual, aunque a través de otro sistema, ¿no? Entonces, claro, hoy día, pues bueno, decir un mensaje de esto es arriesgado porque sí, la digo, yo sé exactamente a qué te referís. Hoy podemos ver gente haciendo Oizuki y Sotouke, o Uchiuke, depende del sistema que estés entrenando, y le dicen defensa personal a eso, y después agarran un Bo y hacen lo mismo.
uno lo pincha y el otro hace un movimiento de sotobuque, y a eso le llama trabajo de Bo. Y los 2 son completamente inaplicables y completamente irreales. Nadie jamás en la vida te va a atacar con un palo de esa forma y tú jamás en la vida te vas a poder defender de esa forma. Pero igual lo aceptamos porque todo eso viene envuelto en un paquete de una supuesta tradición, de un supuesto mensaje filosófico, etcétera, etcétera, cuando lo que te están enseñando es a que te rompan los dientes de un palazo. Es una lástima porque no hay una contradicción real entre el mensaje filosófico y la capacidad técnico-táctica. Ahora sí, hay un punto en la que él habla, en la que creo que coincidimos, pero nosotros cambiamos no coincidimos del todo, porque él dice que el punto central de su trabajo, o sea, él parte de la comunalidad de la anatomía humana, o sea, que todos los seres humanos tenemos la misma anatomía. Y si bien nosotros estamos de acuerdo, el punto central nuestro es los principios tácticos, porque nosotros tomamos eso como como un prerequisito para el paradigma, o sea, eh, no se puede utilizar la luz eléctrica si no se tiene un concepto de los electrones, por ejemplo. No, pero aparte que siendo cierto que biológicamente los seres humanos somos iguales, excepto alguien raro que pueda aparecer, que aparece por ahí, que tenga 4 brazos, ¿no? A lo mejor que haya nacido por así. Pero no es lo mismo una persona que pese 100 kilos que se está enfrentando a alguien que pese 60, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, El ahí nivel falla táctico el ahí nivel cobra otra el importancia. es lo que interviene, el nivel táctico, nunca el nivel atómico, ¿no? Si yo te doy en tal punto, no, porque, le pegas en el pecho y se queda igual, o sea, Mm, hay gente muy bestia por ahí. Por lo tanto, el elemento anatómico es muy importante, pero no creo que sea el primero. Por lo menos, bueno, no lo creemos, no, lo sabemos que no es el primero, o sea, así lo aplicamos nosotros. claro, justamente. Porque como tú muy bien lo dices, hay elementos físico-técnicos que funcionan contra un oponente que no funcionan contra el otro, y los dos tienen dos brazos y dos piernas, pero Y 2 rodillas, pero no funciona igual. exactamente. Este, ahora bien, me interesa mucho él hace una definición de categorías pa buscar para buscar, descifrar los katas, ¿no? Que me parece que podemos ir hablándolas, comentándolas mientras las leo, ¿no? El primero que pone es el impacto percusivo, es el que todos conocemos, es el que la categoría que el karate moderno decidió mantener, ¿no? El segundo pone el agarre. Ahí ya departió de lo que el karate moderno, se ocupa, ¿no? Si bien la WKF o en los últimos años tiene algunas zancadillas, algunas proyecciones, no tiene una metodología de estudio, de esto y menos aplicada al kata. No se ve, digo, cuando se ven los bunkake, No, pero que yo diría más, tampoco de impacto percusivo. bueno, sí, exactamente. Menos La mal que me mayoría lo la mayoría de la gente no ha oye, como insistimos en todos los podcasts, no ha pegado nunca nada, con y lo cuando cual, tenés la mala suerte de poner una buena mawashi, a la claro, cabeza del oponente, te echan. por eso dicen no, y aparte, por eso dicen que, hombre, si le pegas es que claro, te dañas la mano, claro, porque no has pegado nunca. Yo te puedo Claro, asegurar que a mí no se me rompen los nudillos si pego a alguien, exactamente. Bueno, pone al agarre como segundo, sí. como segundo punto, digo, y es porque es de vital importancia y no solamente porque sea es de vital importancia, porque es de una asiduidad muy grande, ocurre constantemente. No podemos negar esa realidad. Sí, porque además los niveles de agresividad que muestra un asaltante, le llaman asaltante como si fuera un ladrón, un oponente en un momento dado, en cualquier confrontación, Alguien que te la viene a dar, que puede ser muy agresivo o simplemente que te quiere dominar y el mm, agarre te domina psicológicamente, quiero decir, es mostrar su poder, ¿no? Igual que cuando se acercan demasiado y te ponen la cara encima y todas esas cosas. Entonces, claro, el agarre además tiene en la gente no entrenada tiene una repercusión de inmediatamente que se anulan. Hay gente que la agarras y no sabe cómo actuar, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay gente que sabe eso, o sea, te agarran para que no.
Y Ah, aparte también, porque nosotros cuando hablamos de agarrar, de proyecciones, de llaves, etcétera, etcétera, inmediatamente nuestro pensamiento, se tinta de la visión que tenemos deportiva del judo, por ejemplo, ¿no? Este, donde se tiran 50 veces por combate y los 2 después se van tranquilos para su casa, ilesos. Este, porque está diseñado para que sea de esa forma. Pero si alguien que sabe proyectarte de forma funcional te proyecta, te puede matar con esa proyección. Te puede se termina el combate, o te desnuca, o te quiebra algo, digo, una proyección hecha con la intencionalidad de lastimarte, te lastima, y te lastima mal, te lastima para el resto de tus días, o sea, hay que recordar que no te proyectan en un tatami, te proyectan en el suelo, que vete a saber lo que hay ahí, y hay una esquina o cualquier otra cosa. Entonces, claro, es peligroso, vamos. después el otro, tema que toca es un tema que a mí siempre me fascinó, es la presión en cavidades no protegidas del esqueleto, ¿no? Y cuando uno abre esa puertita, hay un montón de técnicas del kata que nunca le encontraste sentido y le preguntaste a sensei y no le tenía respuesta, y le preguntaste al instructor jefe de la asociación a la que perteneces y te dijo: "No, tenés que entrenar más y te llegará la respuesta". Eh, eh, y porque no tenían una respuesta. Pero cuando empezás a ver algunas técnicas pasan partiendo de la presión en cavidades no protegidas del esqueleto, se te abren algunas puertas muy interesantes, ¿no? Que te dan, elementos técnicos y elementos tácticos que son, no sé cómo llamarle, les podríamos llamar eficientes, porque son elementos que no necesitan de gran potencia, pero que tienen gran efectividad. Mm, Este, y si no lo has experimentado, es difícil de creerlo. Bueno, como decía yo la vez pasada, si sabes dónde, puedes proyectar a alguien con el dedo pulgar, utilizando este tipo de cosas, ¿no? Este, eh, y te abre algunas puertitas en el kata que decías, la famosa respuesta de mi antiguo sensei era cuando hacía preguntas sobre este tipo de cosas, me decía, kamae. mm, Me decía o kamae o me decía beautification, que quería decir, según él, un proceso de estilización estética del karate. Este, después habla ataques a protuberancias óseas, el periocito, o sea, es una membrana que cubre a todos los huesos, y que cubre la superficie de todos los huesos y que es muy rica en terminaciones nerviosas. Y eso lo vemos muchas veces, y por eso duele. Muchas veces, algunos torcimientos, algunos trabajo contra las articulaciones, etcétera, pueden crear mucho dolor cuando trabajan sobre el hueso. Si no, prueben, por ejemplo, a agarrar un lápiz y pasárselo por la tibia. Van a ver, qué lindo que es. O agarrar un nudillo, ¿no? Pasárselo por la tibia. Eh, digo la tibia porque ahí es, uno de los huesos más expuestos, ¿no? Más fáciles de llegar, a tocar, a poder, llegar al periocito, ¿no? Después habla, esto también abre un espectro muy grande dentro del kata cuando habla de estructuras neurológicas y tejidos conectivos, ¿no? Esto, en el lugar donde estuve más expuesto a este tipo de cosas fue en el tai chi. Yo sé que el tai chi que hacíamos nosotros era bastante combativo, eh, em, pero es algo que en los sistemas chinos se tiene bastante internalizado, eh, en el Chin Na y ese tipo de trabajos, ¿no? mm. Donde se trabaja con la fascia, etcétera, etcétera. Después tenemos hiperflexión o extensión y sobrerotación de las articulaciones. Nosotros dejamos el karate hace rato en esta lista. Es muy poco dentro del karate tradicional que hace la hiperflexión y extensión y sobrerotación de las articulaciones, ¿no? Te dicen, no, eso es judo, jiu-jitsu, aikido, ese. No, es karate y está dentro de nuestros katas.
Y después habla de la constricción de las vías respiratorias y sanguíneas, también. Hay un Mm, montón de este tipo de cosas dentro de los katas, y nuevamente te dicen: "No, pero eso es judo", ¿no? No, es karate. Desplazamiento del equilibrio. Estamos dentro de las tácticas necesarias, ¿no? Para dentro del agarre. Y bueno, y las tácticas del agarre. Son categorías que, salvo la primera, después conté que uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías más, que ninguna se concierne con lo que se concierne el karate moderno actual, el karate tradicional actual, sino que de parte de eso y nuevamente, lo vuelvo a repetir porque la gente se empieza a pensar en su dojo y se empieza a irritar cuando decimos que el karate actual no lo tiene. Y no lo tiene porque no tiene como premisa contextual para la aplicación de las técnicas del karate la violencia física, actos de violencia física habituales. Entonces, si partís de las técnicas de Kihon del Karate Do, entonces todo funciona. Ahora bien, si partís de los actos habituales de violencia y los tenés como premisa contextual, no podés, no podés utilizar esas técnicas para nada. Tenés que irte a estas otras categorías para poder solucionar esas situaciones. Y lo bueno es que si podés hacer eso, podés comprender tu kata de otra forma totalmente diferente, ¿no? claro, Mucho más abierta. Después habla de entrenamiento en contextos tácticos realistas. Y bueno, es eso, se trata de entrenar para lo que te estás preparando. Los futbolistas juegan al fútbol, está. Diferencian algunos, a veces patean tiro libre, después entrenan a patear penales, después entrenan a driblear, yo qué sé, entrenan a pasar, pero son todas compartimentaciones que llegan una totalidad común, que es el partido de fútbol que van a jugar el domingo, ¿no? claro, tomar experiencia en esa es lo que te va a salvar, tener experiencia en esa y luego el conocimiento personal de ti mismo, ¿no? O sea, tú sabes, por ejemplo, si tú no conoces cuáles son tus debilidades o cuáles son tus fortalezas, estás bastante expuesto. Mm. Está bastante puesto porque puedes pensar que puedes proyectar a alguien cuando a lo mejor no sabes proyectar. No has proyectado nunca, has proyectado al compañero que se deja, digamos, ¿no? Pero cuando hay una cierta resistencia y el otro, bueno, vas trabajando con uno y con otro, vas perfeccionando la técnica, oye, pues no tiro por esto, por aquello, o sea, todo eso es una situación realista, es decir, es trabajar sobre situaciones reales que no confundamos con situaciones reales de pelea con el compañero en el dojo, sino simplemente de trabajar con aquellas premisas que sí se van a dar en un combate real, pero no necesariamente tenemos que llegar al combate real, ¿no? No, él habla justamente en el próximo punto, habla de incrementar el incremento paulatino de la presión y la potencia, o sea, De hecho, fíjate, los samuráis al principio, que eran un poco salvajes, como entraban con katanas, se herían, ¿no? pasaron a Después, usar la de madera de- después. pues la de madera y sin contacto, digamos, ¿no? O sea, y después, fíjate cómo eran en combate, ¿no? O sea, lo que pasa es que sus situaciones de entrenamiento eran basadas en la realidad. Claro, por eso hay que ir incrementando paulatinamente la resistencia, la fuerza, la potencia y simular la ferocidad de un atacante no simulativo. Eh, eh, o sea, alguien que no está intentando eh, adaptarse, ayudarte. Esto me pasa a mí en el dojo muchas veces. Digo, bueno, ahora vamos a entrenar defensa contra, yo qué sé, contra un empuje contra el pecho, ¿no? Entonces ahí los tenés, van, pam, y el otro hacía, pam, pam, pum, pum, pum. Y dicen, no, no, no. En la técnica, si haces un ataque técnico, la técnica siempre sirve. Un Mm, ataque técnico es un ataque sin intención, sin la agresión y la intención que debe tener la técnica, que es lo que te van a hacer. Entonces me les paro adelante, voy y les digo, ¿qué te pasa? Y se le fuera toda la técnica por la ventana, porque la agresión psicológica ya le hizo que desaparezcan, ¿no? mm. Entonces, hay que
simular la ferocidad de un atacante. Yo he estado en algunos dojos que hacen karate funcional, donde incluso hasta se insultan. Digo, intentan utilizar el crear la atmósfera psicológica, de presión psicológica, también, ¿no? Este, Bueno, eso se hace en las fuerzas especiales, en la policía. Normalmente los que digamos manifestantes en ese momento bueno, le ponen de todo, ¿no? Pues sí, yo me imagino una batalla, no sé, de la Edad Media, espada contra espada, no estarían haciendo sonidos, se mm, estarían poniendo verde unos a otros y que te voy a matar, que no sé qué, tu mm, madre, tu padre, tu abuelo, todos los conozco, o sea, seguramente se dirían barbaridades, lo que pasa que evidentemente los libros no dicen esas cosas, todo se poetiza y entonces todo más romántico. Pero bueno, ya hemos visto, ¿no? De hecho, incluso a veces antes de la agresión hay muchos insultos, muchos gritos, mucha violencia. Entonces, es un paso, ¿no? Para intimidar al claro, oponente y ver si puedes ir a por él, ¿no? Es una forma también de mostrar la fuerza y si ves que el otro no cede, pues a lo mejor la cosa se tranquiliza, ¿no? Así que esto en el dojo se puede hacer poco, pero yo qué sé, se puede gritar o hacer cualquier tipo de sí, ejercicio no que necesitas simule. insultar para hacer tener una intención, la intención necesaria. Lo que sí digo es, eh, hay que tener bien claro para qué se entrena, nada más. Mm, Si estás entrando en un deporte, perfecto. Ahora, no creas, como por ejemplo el compañero que me comenta en nuestro video, que eso es defensa personal y que soluciona los temas de defensa personal de forma buena. Y después te creas que sos Lyoto Machida, mm, porque Lyoto Machida fue a la MMA y le fue muy bien. Le fue muy bien porque dejó el karate de lado. mm. Este, No, eh, pero que le puede ir bien porque él es así lo que hablamos siempre, pero que a lo mejor, pero que eh, se adaptó tácticamente a las exigencias y al reglamento de la MMA. Y por eso, y aparte porque es un guerrero, y tiene unas aptitudes enormes, digo. Pero no, no lo viste ahí haciendo un Gedan Barai, o haciendo un Sotobuke. No me no, y jodas. aparte que conocemos a los buenos, a lo mejor hay ciertos de karateka que han probado y no han triunfado, quiere decir Claro. que los habrá, ¿no? Yo recuerdo cuando yo jugaba de extrema izquierda a fútbol. Y como corría bastante, era un velociraptor corriendo. A veces corría más que la pelota y me echaba la bronca, que espérate a la pelota que llegue. Muchos defensas lo que hacía era empujarme para que no me fuera a Para intimidar. descolocarte. Lo que pasa es que yo iba a la guerra, quiero decir. Claro. Pero es una táctica muy común en todo aquello, todo que enfrentamiento, ¿no? Quiero decir, que te lo puedes encontrar. Por eso, bueno, me parece que creo que quedó claro que hay algunos elementos centrales de la búsqueda, de aquel que busque el carácter funcional, de cosas que tiene que hacer y cosas que tiene que abandonar. Y creo que este documento de Patrick McCarthy Sensei lo explica muy claro, de forma muy clara. Este, y bueno, el que tenga ganas de incursionar en este universo, ya ahora, la semana que viene. El 19 de octubre tenemos el segundo encuentro internacional de Jutsu Todo, que Jutsu quiere decir práctico, todo es la mano china. Por eso no le decimos karate, justamente para diferenciarnos de lo que se entiende como karate hoy. El Jutsu Todo Kenkyukai tiene su segundo encuentro internacional, ahora el 19 de octubre, en Sevilla. Y bueno, vean el cartelito que ponemos al final del video. Si tienen ganas de participar, es contactarnos por nuestras redes sociales o ir a nuestra página web, que es karatefuncional.com. Y ahí se anotan y bueno, vienen y comparten y aprenden. La próxima vez grabamos en Sevilla, ¿no, Sensei? Sí, El próximo podcast está grabado en Sevilla. Desde Sevilla con amor, ¿no? Como James Bond. Como Seymour. Bueno, Sensei, muchas gracias por hoy y bueno, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido.
Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional. Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.